Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los niños y niñas rescatadas de las peores formas de trabajo infantil en lo que va del año, en su mayoría laboraban en tiendas, abarroterías y tortillerías del país. Tenemos niños de 12 a 17 años, es decir, hemos tenido 3 casos de 12 años, de ahí en su mayoría están entre 14 y 17 años. ¿Entre ellos mayormente niñas o niños? En su mayoría tenemos niñas ubicadas en los comercios que se denominan como tortillerías, pero de ahí en su mayoría son niños los que han sido desarrollados en condiciones de explotación laboral, que en su mayoría son originarios del interior de la República y que son remitidos, por ejemplo, a Ciudad de Guatemala o sus municipios aledaños para la venta de licor o obviamente ser dependientes de tiendas de abarroterías en donde encuentran este tipo de estupefacientes, ¿verdad? Las cifras correspondientes al año en curso han sido las más altas en los últimos 3 años, por lo que las autoridades del Ministerio de Trabajo iniciarán con una serie de operativos sobre el tema a partir del mes de septiembre. Nos vamos a enfocar básicamente en 5 productos sustanciales que han sido los señalados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en alguna medida como factor de riesgo, y entonces se van a desarrollar en el brócoli, azúcar, café, maíz, pero también nos vamos a enfocar en productos como piedrín y pirotecnia, que también han sido claramente señalados con este flagelo, ¿verdad? Según las autoridades, los niños y niñas que han sido sometidos al trabajo infantil en su mayoría provienen del occidente, en donde los análisis indican se sitúan las condiciones más altas de pobreza. El trabajo infantil y la explotación laboral de los menores de edad. Este es un tema que cada vez vemos más casos, cada vez son más los señalamientos, los informes que revelan esta situación tan dura que se vive en el país, así como en Latinoamérica, y se convierte en una deuda pendiente que se tiene para la niñez y la adolescencia de nuestro país, licenciado Clavería. Pero, ¿por qué cree usted que es un problema social que no logra erradicarse y tampoco disminuirse, sino que cada vez pareciera que existen más incentivos? Porque el problema en la gran mayoría de la explotación laboral infantil o el trabajo infantil, porque la verdad es que los mismos padres los envían, es producto del hambre y de la necesidad y de la pobreza. Es decir, un hijo en algunas áreas del país, porque no solo es en Occidente como lo plantean ahí en estas personas en el Ministerio de Trabajo, efectivamente se convierte en mano de obra y un salario, aunque sea mínimo, para que coma la familia. Por lo tanto, esto es una realidad que vivimos el día a día. Yo sé de algunas casas en las que tienen menores, pero me contaba una señora un caso, y se los voy a contar porque es muy importante. Claro. Me lo contó el fin de semana pasado. Me decía, yo tengo en mi casa una niña que al final es para mí como que fuera mi hija, y yo la veo como mi hija. Y entonces hay hogares en los que efectivamente les enseñan todo, cómo asearse, qué estudiar, a medio aprender, pero hay hogares en los que también llegan y que son maltratadas. Y hay otros lugares en que son explotadas. Por ejemplo, las tortillerías, por ejemplo, todas estas tienditas en donde trabajan 12 horas de corrido. Exacto. Los jóvenes. Y entonces es un problema que está directamente relacionado con la pobreza. Y media vez no se ataque la pobreza a fondo, esto no va a cambiar. No, definitivamente. Sandy, yo estaba oyendo a esta señora hablar. ¿De qué sirve que usted haga operativos a través del Ministerio de Trabajo si usted lo que viene a hacer en muchos de los casos ir a sacar jóvenes de las tortillerías, de las tiendas, y entonces lo que está haciendo es que se mueran las familias en otros municipios del país? Porque ese salario sirve para que coman otra marimbita de muchachitos. Y aparte, antes de hacerle la otra pregunta, le consulto, licenciado, ¿qué pasa cuando hacen estos rescates? ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde van a parar los niños? A la PGN. Institucionalizados. Claro. Y al final, ese es el punto. ¿Y al final, para qué? Ah, exactamente. ¿Institucionalizar a un niño es la solución? No, no. Yo creo que la solución está en darle oportunidad a la población, especialmente
a las grandes mayorías que no tienen. Y suena como muy utópico, como muy idealista, pero es que es lo que tenemos que hacer. O entendemos que tenemos que darle oportunidad a la gente para que tenga acceso a un trabajo y enseñarle a que no se trata de traer 50 muchachitos al mundo, sino que hay 1000 formas para evitarlos, y en ese sentido la escuela, las iglesias y la propia sociedad debe jugar un papel importante, educar, sobre todo educar. Si no se educa, un país no se desarrolla, Sandy. Yo no sé en qué cabeza cabe que no se eduque a la población. La población debe educarse para poder desarrollar el país. Es la única forma, no existe otra. Nunca vamos a dejar de tener niños trabajadores si no entendemos, tenemos que generar oportunidades. Ahora bien, cuando hablamos del trabajo infantil y la explotación laboral, también hay que entender que hay casos en los que no es justificable, pero podría usted entender un poco más el hecho de por qué son enviados los niños a trabajar, por la necesidad, por la escasez, la precariedad que existe en los hogares. Y son enviados a estos lugares que de verdad, ¿qué se puede hacer? En muchas ocasiones los padres también trabajan largas horas o están entonces trabajando con sus hijos en semáforos, en la calle, vendiendo lo que sea para poder salir adelante. En estos casos podemos ver entonces el panorama que usted nos plantea. Claro. Pero licenciado, ¿qué hay de estos casos donde ya los padres alquilan a las hijas, por ejemplo, para temas sexuales, a cambio de recibir un dinero? Ahí sí tendría que caer el peso de la ley, porque estamos hablando de otro tipo de explotación laboral. Las venden. Exacto. Las venden, las Sandy. Alquilan, y los guatemaltecos tienen que entender que es una tragedia lo que se hace con muchas niñas. Las venden. Incluso niños, ya se está. Y niños, para pornografía. Sí. Es impresionante lo que está sucediendo. Por eso es que es muy importante que efectivamente las instituciones cumplan con los controles y que a esta gente, a estos padres, los pongan a disposición de los tribunales y los metan presos. Y se busque una solución para estos niños, porque, como usted muy bien lo dice, institucionalizar no es la solución. Aquí hay que buscar alternativas con la propia familia u otras familias para que se hagan cargo. Es que, mire, no puede ser posible que no seamos solidarios, que no pensemos en el resto de la gente y no entendamos que en algún momento todo, absolutamente todo, nos va a reventar en las calles del país. Vamos a ir con unos datos porque también es importante ir marcando cierta información sobre estos temas, y especialmente que da mucha tristeza, sinceramente. Los niños, sin duda, son uno de los grandes grupos vulnerables en Guatemala, junto con las mujeres y los adultos mayores. Una de las formas de trata de personas es la explotación laboral infantil, la cual en Guatemala es un grave problema. La Constitución prohíbe, de hecho, en su artículo 102, inciso L, que los menores de 14 años trabajen. Asimismo, se prohíbe ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Y aquí estamos dando varios ejemplos de que no se está cumpliendo, que al contrario se les está exponiendo a esto. Vamos con otros datos. La encuesta nacional de empleo e ingresos del año 2018 contabilizó unos 396.479 menores de edad entre las edades de los 7 y 14 años que trabajan. Imagínense. Se dedican principalmente a realizar labores de agricultura, manufactura, ventas informales y otras ocupaciones que no le permiten mejores oportunidades de vida. Asimismo, se estima que el trabajo infantil en nuestro país se ubica principalmente en las áreas rurales en labores de agricultura, en donde cumplen jornadas laborales que son extremas. Hay algunos que incluso indican que tienen hasta 30 horas semanales de trabajo y sin la adecuada alimentación y mucho menos el pago justo, porque también hay que hablarlo. En ocasiones se ponen a trabajar a niños porque, bueno, los niños no saben lo que es un salario, entonces les voy a dar lo que yo creo y me aprovecho de ellos, porque existe el aprovechamiento, licenciado. Pero también, sí, pero también el aprovechamiento de los padres. Por supuesto. Porque me contaba la señora que efectivamente la niña le pidió que fuera a depositarle todo el dinero para podérselo enviar a sus papás.
y ella no se queda con ni siquiera medio centavo para sus cosas personales o su ropa, que es lo mínimo que una niña puede tener. O sea, lo que le quiero decir es, esto es un problema muy serio que tenemos que atacar de alguna manera para no solo crear conciencia, sino que hacerle entender a la gente que los niños deben de estudiar, deben de prepararse y deben de educarse para tener un futuro distinto, porque no se trata única y exclusivamente de usarlos para nuestro beneficio. Eso no se debe ni se puede permitir. Se dice que los niños son el futuro de Guatemala. Imagínense ustedes no qué futuro es el que vamos a tener si realmente no invertimos, si no nos preocupamos y si no se le pone fin a esta y otras problemáticas que afectan a este grupo de la población. La niñez, tenemos mucha deuda con ellos. Es momento de que las instituciones también se preocupen más, unan esfuerzos para poder tener mejores resultados. Cerramos este